aquí vemos otra animación, ¿verdad? Una bolita que está ahí rodando y que está sujeta por un resorte. Aquí el sistema no tiene amortiguamiento y por eso no se pierde energía, ¿no? Va a seguir oscilando eternamente, bueno, o al menos mientras tengamos aquí a la vista la animación. Entonces, por un lado, yo tengo un cierto tiempo. Yo podría cronometrar cuánto tiempo le lleva a la bola hacer una oscilación completa. Y de hecho, ¿no? Pues miren, qué tan difícil será cronometrarlo. Lo pueden hacer ustedes desde el lugar donde se encuentran. Yo tengo aquí en las manos mi calculadora, bueno, mi teléfono pues, y mi teléfono trae un reloj, y en el reloj trae un cronómetro. Entonces lo que voy a hacer ahorita con el cronómetro es contar 10 oscilaciones y medirlas. Vean por favor que tiene aquí su límite inferior y aquí está marcado su límite superior. Entonces lo que voy a hacer es esto: cuando llegue al límite inferior voy a arrancar mi cronómetro y luego voy a contar 5 oscilaciones y voy a detenerlo, ¿sí? Como una manera de estimar, después lo divido entre 5, el periodo, que es decir, el tiempo que tarda en dar una oscilación. Entonces voy a empezar ahorita. Ahí arranco y es una oscilación completa, 2, 3, 4 y 5. Ahí detuve mi cronómetro y me dice que se tardó la friolera de 17 segundos con 57 centésimos. Si abro mi calculadora, esa aquí la puedo mostrar. Traté de bajar un cronómetro, pero era un lío porque se detenía la simulación. Entonces por eso lo tuve que hacer aquí a pie. Pero si yo divido 17.57 segundos entre las 5 oscilaciones, me está diciendo que cada oscilación le toma 3,5 segundos, ¿sí? Y ese número es el periodo de oscilación. El periodo es pues el tiempo que tarda una oscilación completa. Y eso lo hicimos ahorita simplemente observando esta animación, ¿sí? Entonces, el periodo me indica el tiempo de la oscilación, mientras que la frecuencia me indica el número de oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Cómo se relacionan esos dos números entre sí? Pues es muy sencillo. La frecuencia, expresada en Hertz, va a ser el recíproco, es decir, dividir 1 entre, ¿sí? Va a ser el recíproco del periodo si este se expresa en segundos. Y viceversa, el periodo en segundos va a ser el recíproco de la frecuencia. Entonces, el cálculo es muy sencillo. Si me salieron, voy a redondearlo, ¿verdad? Pero si me salieron, otra vez abro mi calculadora. Si me salió un periodo, lo voy a redondear a 3.5, de 3.5 segundos, y le saco recíproco. Me dice que esta partícula tiene una frecuencia de oscilación, lo voy a redondear otra vez, de 0.3 Hz. Estoy redondeando un poquito brusco, ¿no? Pero para efectos de aquí de la plática, ¿sí? Entonces, el cálculo del periodo es simplemente una observación del fenómeno. Y el cálculo de la frecuencia, pues es obtener el recíproco del periodo, ¿sí? Y esta es una definición muy simple pero extremadamente importante, porque este término, frecuencia, es el que utilizamos toda nuestra vida como analistas de vibraciones. Entonces, las frecuencias ahorita las definí como medidas en Hertz, pero no son las únicas. En nuestro trabajo es muy frecuente hablar de el número de ciclos que da por minuto, llamarles RPM por revoluciones por minuto o CPM por ciclos por minuto. Lo importante es entender que numéricamente son lo mismo. Hay una salvedad. El término RPM lo usaban mucho los viejos, ahí me incluyo, ¿no? El RPM lo usaban mucho los viejos para denotar la velocidad de rotación de la máquina, pero de esta manera. Un motor de 1800 CPM se dice que está girando a 1 RPM.
¿Cómo un RPM? Sí, un RPM significaba, era usual decirlo así, un RPM significaba una vez la velocidad de rotación. Déjenme dar el ejemplo a ver si no los confundo. Si un RPM son 1800 CPM, entonces 2 RPM son 3600 CPM, perdón, el doble, ¿sí? Utilizaba el término RPM para referirme a la velocidad de rotación como una unidad, el doble de la velocidad de rotación como 2 RPM, el triple como 3 RPM, y utilizaba CPM para decir el número real que significaba. En este caso, un RPM eran 1800 CPM. Pero la verdad es que si no estamos acostumbrados puede resultar un poquito confuso. Entonces esos términos se manejan un poquito diferente en la actualidad. Por lo pronto, personalmente prefiero, ¿no? Que se utiliza en muchos lados, pero hay personas que no prefieren usar CPMs. Yo prefiero utilizar los hertz, simplemente porque me da números más pequeños. Porque un hertz es una oscilación por segundo, mientras que un CPM es una oscilación por minuto. Entonces, o números de oscilaciones por minuto. Si yo divido las oscilaciones por minuto entre 60, pues voy a tener las oscilaciones por segundo. Y por dividir entre 60 necesariamente da un número más chico, ¿no? En vez de estar hablando de 1800, nada más estaría diciendo 30, ¿verdad? Y eso hace que sea mucho más cómodo trabajar con esos números más pequeños. Y otra cosa, en vez de hablar de RPM como múltiplos de la velocidad de rotación, cambiamos el término y le llamamos órdenes, ¿sí? Entonces, en vez de decir tiene un RPM, lo que decimos es tiene un orden. Y más aún, decimos tiene 1 por. Hay quien inclusive le llama 1x, ¿sí? Aquí esta x que se marca, ¿no? Indica múltiplo. Una vez o 1 por la velocidad de rotación, 2 veces la velocidad de rotación, 3 veces la velocidad de rotación, etcétera. También puede ser fraccionario o inclusive un número no entero. Pero estas formas posibles de manejar las frecuencias no son las únicas. También se podrían trabajar en radianes por segundo u otras unidades, ¿sí? Entonces estoy mencionando aquí las 3 más usuales. En particular, yo encuentro preferible utilizar los hertz, ¿no? Y los órdenes. Y los analistas de vibraciones se dan cuenta rápidamente porque el uso de los órdenes es mucho más eficaz. Nos informa acerca de lo que está pasando con la máquina de manera mucho más rápida, ¿no? Pero eso, repito, es tema para cuando estemos haciendo análisis.